Y ahí dije como que wow. O sea, y esto no tengo que ni siquiera ir al sucursal, a la tienda, es todo desde mi sofá. Entonces eso me hizo repensar que cuántas cosas buenas en el tema de salud se puede hacer. En temas de experiencia, definitivamente el hecho de experimentar nuevos mecanismos que permitan que el cliente te compre más a lo largo del tiempo. Es decir, tú comprarías en farmacias del ahorro si tuvieras una experiencia que te permita tener esto, y puedes decir sí o no. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente está buscando tu consumidor? Quiere un producto que le funcione, no necesariamente cómo llega a él. Si tú le das buen pricing, si tú le das una experiencia simple, esto creo que es un buen hype, pero no es la tendencia de que se mantenga en todo el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hola y bienvenido a este episodio 52. Y yo personalmente estoy contento porque estamos en las tierras de Nuevo León, en Monterrey. Es nuestra primera vez grabando acá unos contenidos y episodios. Y hoy tenemos un amigo, un experto del producto digital, Carlos Tijerina, es el head de productos digital en farmacias del ahorro. Y vamos a hablar sobre lo que nos gusta en este podcast, es e-commerce, pagos, tecnología, retail, marketplace. Así que, Carlos, gracias Bab. Gracias y bienvenido a Monterrey. Gracias, sí, es primera vez. Yo te tengo una pregunta, o sea, ¿qué hace un ucraniano en Monterrey? Eso es raro, ¿eh? Yo también a veces me pregunto qué hace un ucraniano hace 10 años en Latinoamérica. ¿No lo hubieses pensado? Si alguien me hubiera dicho hace unos años, nunca le creería que estuviéramos acá. Complacido, la primera vez te va a tocar con un regio, así que el CEO de la casa. Es la gente que nació acá. Gentilicio de Monterrey o en la zona metropolitana de Nuevo León, se le dice regios. Regios, buenísimo. ¿Cómo? Tengo una primera pregunta antes de entrar a los temas de tecnología. Es, si Carlos fuera un producto, ¿cómo lo explicarías? En términos externos de cara al consumidor, yo creo que sería como un Kinder sorpresa. Lo puedes ver por fuera, puedes saber que es un chocolate, sí, pero no sabes qué hay adentro, ¿no? Y mucha de mi personalidad es pues estandarizada. Trato de ser muy, muy cercano con mis amigos, etcétera, muy, muy pragmático, divertido. Pero ya cuando conocen a Tige, a Carlos, mucho más personal, pues ya es una caja de sorpresas, cabrón. Es divertido, me la trato siempre de disfrutar, de aprovechar el momento, vivir consciente en el presente, así que super. Creo que el producto que me define, en resumen, es un Kinder sorpresa. Kinder sorpresa. Ajá. Bien, y a ver, tú lideras el producto, el desarrollo del producto digital. Sí. ¿Cómo explicarías a un humano qué es lo que tú haces de lunes a viernes? Aparte de dormir, comer y todo, en el trabajo, en la chamba, en la chamba. En la chamba, creo que en palabras humanas, las áreas de producto son esta interconexión con el consumidor y con las áreas de negocio, que ayuda a facilitar, en este caso, lo que son los problemas que día a día viven los consumidores en plataformas digitales. Dicho eso, pues el labor es leer al consumidor, escucharlo, entender al negocio, cuáles son las prioridades, hacia dónde quieren caminar. Y entre esas dos verticales viene el componente, creo que mucho más, donde viene siempre en los golpes y el ida y vuelta de las discusiones, que es el tema de cómo lo vas a construir con tecnología, ¿no? Y ¿puedes dar así un ejemplo simple, último, de ese, cómo escuchaste algo del consumidor, del negocio y se creó? Si hacemos, es como la parte, si llevamos como este ejemplo a un ejemplo mucho más pragmático fuera del mundo digital, es como crear un edificio. La parte tecnológica son las bases, los cimientos, la estructura, la parte de la escucha del consumidor son los planos, y el negocio es qué quieres construir ahí.
¿no? ¿Qué quieres un hotel, etcétera? Desde la parte tecnológica, pues la parte de producto es transformar eso en mini edificios o mini soluciones. O sea, básicamente que lo que el usuario quiere que sea rápido, sin fricción, que el usuario quiere tener visibilidad si le llega el producto, cómo lo hacemos para que él vea dónde viene su entrega. Todo, o sea, ya desde una perspectiva de la experiencia del journey del consumidor, es poder facilitarle en cada etapa cada una de esas problemáticas que tienen, desde la parte de el onboarding, desde la atracción, cómo haces que sea seamless la experiencia y que el consumidor llega directamente a tu sitio, cómo ayudas a que faciliten la búsqueda de productos, con estrategias puntuales de algoritmos que faciliten motores de búsqueda, cómo ayudas a que tengan los mejores métodos de pago o los que realmente buscan tu nicho de consumidor, cómo ayudas a que la experiencia de información y de contenido se ad hoc a lo que tu consumidor quiere. Entonces, cada etapa del funnel de las diferentes industrias o de las diferentes compañías son diferentes, pero la metodología es siempre la misma. Entonces, uno desde el lado de producto siempre tienes que estar abierto a que tienes que desaprender y volver a aprender. Si bien puedes tener mucha experiencia, siempre cada proyecto incluso o cada esfuerzo que haces en diferentes compañías, pues te implica borrar tu mente y estar en una postura de total desconocimiento. Soy el más tonto del cuarto y quiero escuchar, quiero entender, sin hacer ningún sesgo de confirmación. Es lo único que tienes que evitar, que creas que tienes la razón o que crees que lo que tú estás leyendo es lo correcto. Entonces tienes que tener mucha apertura a eso y eso te va a ayudar a tener siempre lectura de negocio, de áreas, etcétera, para definir buenas estrategias. ¿Cómo se mide una área de producto? ¿Cuáles son los KPI? ¿Cómo me dices, ok, lo estoy haciendo bien o no? ¿Cómo te miden? Depende del rubro, pero parte de la misma premisa, ¿no? Te voy a hablar del área de producto desde una perspectiva de aplicación móvil y desde una plataforma digital, y tiene que ver con las fases del funnel, ¿no? El área de producto es responsable en este caso en dos capas de OKRs, ¿no? La de performance y la de engagement con tus usuarios, ¿no? Performance y engagement. Esos son dos como macro indicadores, okay, si lo queremos llamar así. Cuando hablamos de performance, tienes que vivir el funnel. Al final, cuando eres responsable de toda esta área, tienes la responsabilidad de tener claro cuáles son esos indicadores que te ayudan a llegar a la meta que quieres hacer como negocio. Por ejemplo, si quieres llegar a tener tantos usuarios, ¿qué impacto tiene la parte de onboarding para atraer a clientes nuevos? ¿Qué tanta fricción necesitas, ¿no? Y tener claro esos indicadores micromanagement te ayuda a ajustar tácticas, encontrar oportunidades, etc. Después te vas a la parte de búsqueda, cómo está funcionando la parte de sesiones, están encontrando los productos que necesitan. ¿Es un tema del motor, de lógica de búsqueda, o es un tema de supply gap, que no está el producto que están buscando? Y esos insights los puedas dar a las otras áreas, porque el área de producto es como este interlocutor, lo que te mencionaba de ser este interlocutor con áreas de negocio, con áreas de tecnología. Entonces, al final es una colaboración, no es que producto sea responsable per se, sino que nuestro rol es dar estos inputs. Y así sucesivamente, ¿no? La llevas al área de payments, whatever, temas de contracargos, aceptación bancaria. ¿Tienes un getaway correcto de pagos o no? Hago experimentos por el trabajo y por pasión que compro en los retailers. Además, yo vivo en Quintana Roo, yo vivo en Playa del Carmen, entonces estoy bastante lejos de los puntos de entrega. Realmente quien me entrega súper rápido, Mercado Libre, son genios, no sé cómo lo hacen. Pero a veces compro en Coppel, Electra, y después, pruebo hacer la devolución. Si pudieras clasificar del 1 al 5, ¿cuáles son para los mejores canales de venta? Me genera curiosidad porque partes de la premisa de la entrega, ¿no? Pero, ¿qué has percibido tú? Yo compro todo online. Okay. Yo no voy al súper, o sea, mi súper, ropa, o sea, todo online. Yo soy padre también, trabajo online, viajo, entonces, por ejemplo, mañana regreso en avión, ya tengo mi pedido de comida, ¿no? A la hora. O sea,
Ya tengo automatizado mis procesos. ¿Dónde compras? Walmart, comida. ¿Comida? Sí, Bueno, sí, porque justo, por ejemplo, no tiene cobertura. Okay. Mercado Libre, lo que necesito rápido, suplementos. Amazon, no sé, como que me gustaría apoyar a la economía latinoamericana. ¿Pero es un tema de experiencia? Y experiencia también. ¿Ves? O sea, es un pago en un clic. Además me acumulan, ya tiene unos monedas de Meli. Ajá. O sea, lo hacen entretenido. Y si es algo que no me urge, compro en Temu. Ok. Sí, pero fíjate lo que pasó. Hace una semana compro en Electra, quiero hacer una prueba de unos jeans. Llegan en 6 días, 5 tal vez, 5 días. Me llegan y no me quedan. Necesito hacer la devolución. No hay devolución online. Tengo que llamar. Me envían un correo. Tengo que enviar por correo las fotos. Tengo que llamar segunda vez. 18 minutos. Confirmar que ellos recibieron mi devolución. Después me llegan 2 correos más. Que tu proceso está en evaluación. Que el vendedor tiene que revisarlo. Perdí 1 hora. Y en Mercado Libre lo hago con 2 clics. O sea, entonces... Pero ese es un buen tema de conversación que sacas a flote porque los grandes líderes, en este caso Mercado Libre y Amazon, han puesto al consumidor bajo esa expectativa de que cualquier comercio o compra digital tiene que implicar facilidad, velocidad, etcétera. Entonces, ¿dónde está el peligro tú como estratega de algún retail o de alguna startup, etcétera? Estás hablando ahora como un comercio. Exacto. Ajá. Como un comercio tienes que hacer un paso atrás y decir ¿qué de mis procesos actuales me van a permitir competir bajo estos 3 premisas, ¿no? Velocidad, precio, en este caso si no voy a competir en precio. Precio fue bajo, de hecho. Sí. Pero Pero te llevaste una mala experiencia. Malísima, sí. Y a pesar de que te ahorraste un 5-10%, no volverías a ese lugar. No. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar con las nuevas generaciones y empezar a permear que la importancia de las áreas de producto y de experiencia, de UX, etcétera, son tan relevantes como un área comercial. Y eso ha venido cambiando en México. Paso a paso, todavía estamos en un punto de madurez media, pero la importancia de que si tú tienes una muy buena experiencia, tal vez estos temas pudiesen haberse resuelto y hubieses comprado otra vez en Electra, ¿no? Entonces, creo que es clave que como operador o como te digo, como cliente, como retail, puedas hacer un análisis o puedas hacer una introspección de qué estás dispuesto a cambiar, ¿no? Y ahí hablas ya de otros temas de transformación digital, de temas de tecnología, y es por eso que la premisa de que la inteligencia artificial va a evolucionar y va a hacer que acelere todo en el consumidor mexicano, todavía no estamos ahí. Sí va a pasar, pero hay muchas cosas que no vamos al ritmo de lo que implica la inteligencia artificial. También había comprado en farmacia de ahorro. Ok. No llegó todo bien, no hay quejas. No hay quejas. Es el momento de expresarlas porque te puedo ayudar también. Algo que a mí claro, es que me molestan llenar los datos. Ajá. Eso es lo único. Pero él era el único lugar donde yo podía comprarlo y que me llegara el mismo día, creo que fue. Ajá. Claro, necesitaba... Sí. Esa parte, bien, llegó a tiempo, claro, pero me cansé un poco de rellenar, porque, claro, Mercado Libre ya sabe dónde vivo, Walmart ya sabe dónde vivo, dónde es casi el mismo que me entrega, entonces era todo, las direcciones largas en México, Ajá. la zip code, que el edificio, que la explicación. ¿Cómo evitamos acotar el tiempo de transacción y sostenemos una estructura sostenible comercialmente y operativamente desde el área de producto? Y esto que mencionas es el día a día de escuchar al cliente, ¿no? ¿Qué te duele? A ti te duele no hacer un autofill de tus datos personales.
pero si al 90% de los usuarios no les interesa, tal vez yo tengo que hacer una valorización de ese cuadrante siempre, decir, ok, esto va a generar más revenue. Es importante, pero tengo que atender otras cosas, ¿no? Y ese es el rol de un área de producto, escuchar, y es algo importante. Tú lo platicas con múltiples personas y tal vez todos estarían de acuerdo, pero el día a día de nosotros es tener estas conversaciones. Imaginemos que tú seas el director del área de experiencia, de marketing, estás inconforme. ¿Cómo le haces entender que todavía tengo un par de proyectos acá y que te van a ayudar a generar más revenue a la venta y que lo vas a considerar, ¿no? Entonces, el día a día también del área de producto es un tema de relaciones públicas, son importantísimas. El área de poder vender y convencer a la gente de que la estrategia de producto va alineado con la compañía y que estás en una escucha constante. ¿Cuál es el área más complicada para convencer? El área comercial siempre tiene sus retos. O sea, como todo buen negociador, los comerciales siempre de alguna quieren manera más. quieren más, y hace 2 días, y busca la manera siempre de interponerse en poder lograr lo que necesita su categoría. La presión en que viven ellos en el día a día hacen que energéticamente estén en un ritmo mucho más acelerado y no tienen la disponibilidad de esperar, porque al final lo que importa y los que mandan siempre va a ser la venta, ¿no? Es el motor, ¿no? Es el motor y es el que te genera el revenue y el que busca cómo hacer que las cosas sucedan desde la parte o desde la perspectiva comercial. Satisfacer la necesidad del consumidor también es comprar los productos correctos, ¿no? Tener la oferta correcta. Entonces, creo que el área comercial, no quiero decir que es la más complicada porque no lo es, pero sí es la más exigente, ¿no? Hay otras áreas que creo que en cualquier organización tienen sus retos. El área logística y el área operativa siempre es un reto porque al final están en el día a día, ¿no? Y estar en el día a día es escuchar problemas todos los días. Y el hecho de gestionar y priorizar sus inconvenientes o de cara al consumidor o a la operación, pues te exige a ti como área de producto de alguna manera tener otra mecánica totalmente diferente con la parte logística o con la parte operativa, ¿no? Que es la que tiene que tener las bases mucho más fuertes para poder sostener lo que quieras hacer en comercial y en este caso de experiencia. ¿Cuál es la queja más común? ¿En farmacias o en...? Farmacia, del cliente. Farmacias del ahorro, no tenemos ninguna queja, todo está perfecto. Todo está en FITE. Todo comercio tiene sus retos. Creo que la mayor oportunidad está, y es algo que venimos trabajando, tiene que ver con el tema de las recetas. Y es algo que hemos venido solucionando. ¿Te refieres recetas, que no me dejan comprar porque no tengo una receta? Exacto, o el proceso manual que todavía las regulaciones en México no permiten en su totalidad poder digitalizar ese proceso, ¿no? Sí, cuéntanos un poco de su marketplace. Me interesa saber es cómo uno empieza a armar marketplace cuando ya hay tantos. ¿Por dónde empiezas? Y es muy buena pregunta porque te empiezas a cuestionar como cliente cuál es el valor agregado de comprar en un farmacia del ahorro un producto que puedo comprar en Amazon o en Mercado Libre, ¿no? Y es ahí donde nosotros, ya desde el lado del cliente o operador, hace un par de años empezamos a visualizar cómo podemos complementar la propuesta, escuchando a nuestros clientes, cómo podemos complementar la propuesta comercial. Y eso implicaba evolucionar el modelo, ¿no? No podíamos depender solamente de la interconexión de tiendas y hacer entregas en 60 minutos con el inventario que existe en una sucursal, que al final no puedes escalar al 100% porque dependes de un espacio físico y de una capacidad de flujo de compra de productos que tiene que salir de ti. Entonces, la ventaja del modelo de un retail, la ventaja de tener un modelo de 3P es que al final nunca las inversiones están puestas desde la
de las capacidades tecnológicas, pero no de un flujo constante de compra de mercancía, ¿no? O sea, básicamente ahorras muchísimo, no congelas capital. Exacto. Y aparte el EBITDA, ya cuando empiezas a escalar, el tamaño del EBITDA versus un modelo tradicional de un retail es 3x, mucho más grande, ¿no? Y a partir de ese cuestionamiento, nosotros, ya hablando desde los beneficios que puede tener un marketplace a nivel negocio, tienen mejores retornos, tienen mejores, en este caso, flujos de caja, te permite escalar el modelo porque puedes tener la capacidad de adquirir o poder incorporar más catálogos sin ninguna limitante de un espacio físico. Y entonces, cuando detectamos que existía una oportunidad, la industria que venía creciendo fuertemente año tras año versus el resto, hablando arriba de 15%, 20%, era la farmacéutica y la de salud y bienestar. Entonces, detectando eso, nosotros decidimos que deberíamos de complementar y empezamos a habilitar los mecanismos y las plataformas para poder no solamente interconectar las tiendas, sino poder mandar a nivel nacional con nuestra propuesta de valor, porque no estamos, cuando hablamos de experiencias y cuando hablamos de plataformas digitales, llegamos a confundir que la experiencia es en el canal digital. Y al final el diferenciador que te puede hacer competir, tú mencionaste, oye, ¿por qué farmacias tendría que hacer un marketplace? Si está Amazon en México, si está Mercado Libre. Pero la diferencia de que ya hoy en día farmacias tiene más de 1,800 puntos de venta, la experiencia omnicanal, de que un día voy a la farmacia y puedo recolectar mi pedido desde un punto de venta, puedo sumar puntos, las compras que están llevándome, en este caso a la farmacia, me va a poder sumar a las compras digitales y con eso poder complementar. No es un modelo que está separado del análogo, sino que dependemos del modelo análogo para poder fortalecer la experiencia. ¿No? Carlos, un poco para aterrizar la idea, el marketplace de farmacia del ahorro es un marketplace que va a estar enfocado en solo salud o bienestar o lo que sea. Sí, nuestra visión es poder fortalecer la propuesta de salud y bienestar. En los primeros años empezar a complementar esta oferta o esta propuesta comercial a través de sellers. Es un modelo híbrido en el cual estamos habilitando también lo que son dark stores que nos permite tener mayor profundidad en polígonos de alta demanda, tener inventario exclusivo de compra para los canales digitales y a la par poder poco a poco fortalecer la propuesta de catálogo a nivel nacional con todos los sellers que hoy en día venden en Amazon y Mercado Libre, pero pero sin estar desconectado de nuestro ADN de farmacias. Okay. O sea, es crucial que cuando crees o empiezas a pensar en que tú puedes crear un marketplace, no se trata de publicar productos solamente, no se trata de entregar a nivel nacional, no se trata de sumar sellers, sino cómo estos sellers tienen una propuesta de valor con tu ecosistema, es decir, en nuestro caso, cómo se complementa con el monedero del ahorro, que es el plan de lealtad mucho más importante en México en los últimos años, cómo se complementa con nuestros servicios médicos, cuáles son los beneficios, si compras de este lado tienes un beneficio de este lado, y la clave está en que podamos ayudar a que nuestros consumidores leales puedan de alguna manera comprar o tener mayor longevidad y a su vez mejorar evidentemente la adquisición de usuarios que hoy en día siguen dispersos en una propuesta de valor en cuidado del personal, que compran en Amazon, compran en Mercado Libre, compran en una farmacia, compran en un retail. Hay una oportunidad muy importante de poder centralizar y ser este punto de referencia en lo que tenga que ver con salud y bienestar. ¿Conoces la plataforma marketplace muy conocido en Europa, iHerb? iHerb, como de hierro. No. O sea, yo soy fan, compro todos mis suplementos y bueno, yo soy de Ucrania, entonces en Ucrania compramos siempre, en Europa se compran en iHerb, es como la plataforma enfocada en suplementos, salud, y a mí como usuario me falta muchísimo en Latinoamérica un marketplace de bienestar, porque
me llega en 2 semanas. O sea, necesito una marca de omega 3 o ashwagandha o lo que... y 2 semanas. Porque si voy a supernuturista no tienen esa calidad. Ese es el reto que existe no solamente en México, en Latinoamérica. O sea, y es un poco de la tendencia de lo que estaba pasando ya hace tiempo en los marketplaces naturales, o en los pure players, Mercado Libre y Amazon, empezaron siendo generalistas, vendiendo de todo, y poco a poco van personalizando, comprando marcas para tener mayor control en la experiencia de nicho. Amazon y Mercado Libre también en una fase posterior, pero empezaron a adquirir marcas de sellers, marcas para poder tener... Eso no sabía. De alguna manera mantener como ese dominio en una categoría, por ejemplo, de iluminación. Y eso les permite después vender en un sitio propio directo consumer. No soy Amazon, soy una marca que nadie sabe que es de Amazon. A ver, Amazon, ¿recuerdas? Con libros empezó. Exacto. Exacto. Qué locura. Entonces, el reto está en que desde el lado de farmacias, cómo complementamos lo que hoy en día o lo que ha construido en México los últimos 30 años y que pueda seguir compitiendo en siendo relevante para el consumidor en México. Sin embargo, eso nos va a llevar, en este caso, a poder empezar a competir ya con estos generalistas que cada vez también van a empezar a buscar atacar cada uno de los nichos. Salud, bienestar, ya lo están haciendo. ¿Ya lo están? Hablo desde una perspectiva comercial. Seguramente no dudo que en el corto plazo lo están atacando. Mercado Libre hace 1 año y medio empezó con un modelo de servicios de salud a través de las aseguradoras. Pero es un modelo totalmente diferente. Sin embargo, tienen toda la capacidad de poder complementar esa experiencia de financiamiento, porque al final es un modelo financiero con Mercado Pago que les permite poder financiar algún tratamiento o algo en particular, y la oferta la puedes encontrar regularmente. Hablo de regularmente porque todavía no tienen todas las capacidades y regulaciones para poder comercializar en donde hoy en día estamos parados, ¿no? Dicho esto, es donde nosotros tenemos que empezar, y ya lo estamos haciendo, construyendo un modelo que permita sostener y que estas nuevas tendencias, los competidores nuevos, los marketplaces asiáticos, que eso no ponga en riesgo, en este caso, nuestra experiencia y a Farmacias del Ahorro en el mediano plazo. Hablemos de los asiáticos, porque nos quedan 10 minutos. Creo que tú me pasaste el dato que Temu y Shein superan ya el 5% del tráfico móvil en México. Correcto. Que a mí me pareció poco. Yo estaba seguro que ya estamos en un 20-30%. ¿Tú crees en ese dato? 100%. O sea, está basado o respaldado por ANI y por aplicaciones. Hablo desde una perspectiva, de una perspectiva general, si hablamos de marketplaces asiáticos o marketplaces de nicho, tienen mayor relevancia. En descargas, Temu ha tenido mucha relevancia, ha tenido una inversión de marketing muy fuerte en adquisición de usuarios, pero Mercado Libre sigue siendo Mercado Libre, o sea, con más del 60% del tráfico por encima de Google. O sea, los usuarios que buscan un producto en particular entran primero a Mercado Libre para buscar algo en particular y después van y pivotean en otros canales de venta, ya sea marketplaces, retailers o sitios en Google de nicho. Pero Mercado Libre tiene demasiada fuerza, Amazon también, y al final competir pues cuesta o llevaría un poco más de tiempo a que Temu y Shein estén en una sintonía orgánica para poder empezar a competir. O sea, llevar el tráfico de manera orgánica como lo hace Mercado Libre y Amazon, creo que cuesta o va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Hicieron una nueva medida. La última vez que compré en Temu me superó $40 y me cobraron una tasa adicional como de impuesto. Creo que empezó en 2025. Ajá. ¿Crees que o sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Crees que ayudó a la... Entiendo que la queja era que los asiáticos venden sin impuesto, ¿no? Ajá. ¿Cómo piensas? ¿Ayudó eso en algo? ¿Cambió algo? Al final el modelo de cross-border está soportado en los marcos legales que te permite
por lo menos hablando de México, poder comercializar un producto, ¿no? Y es como AliExpress, en este caso incluso Amazon empezó a fortalecer 2018, 2019 el modelo desde Estados Unidos a México con productos de importación, porque el marco legal lo permitía. Y eso, pues, incluso a Amazon le ayudó a crecer de manera considerable versus lo que se vendía en México. O sea, una gran parte del revenue que tiene Amazon en la región proviene de productos de cross-border de Estados Unidos. Sin embargo, eso a los retailers o a las marcas internacionales, muchos de los top sellers empezaron a aprovechar de esta oportunidad por algunos años, pero eso no te permitía ya competir con un retail que sí importa la mercancía, que sí de alguna manera tiene en este caso la capacidad de montar una tienda. Al final ese soporte o esa estructura de costos, competir con un modelo de cross-border lo hacía muy difícil. Entonces empezaron a aparecer en este caso jugadores desde China que podían competir en un precio a un modelo de volumen. Prefiero vender a un precio mucho más bajo, competitivo, margino mucho menos porque no tengo al retail en medio, ¿va? Y aparte yo gano menos y ya. Y al final yo no soy responsable de algún marco legal, porque quien es responsable de adquirir la mercancía de manera internacional es el cliente. ¿Me explico? Entonces... No, esa parte no... Sin problema. Cuando adquieres tú una mercancía como consumidor, como cliente, sí, el import of record ante la aduana eres tú, VAT, TIGE. Entonces la marca a quien te lo está vendiendo, sí, al final de hecho me tocaron la puerta la semana pasada, la guardia me dice, llegaron desde la aduana. Digo, ¿qué? ¿Quién? Ajá. Bueno, viene un señor, la Guardia Nacional, me muestra su credencial, me dice, acá encontramos una caja a su nombre. Digo, ¿cuándo fue? Hace 6 meses. Digo, gracias por venir. Ajá. 6 meses después. Tienen que firmar y decir si lo quiere reclamar, porque hay que pagar un impuesto. Y era iHerb. Ajá. A veces no sé por qué, iHerb, suplementos, ahí lo detienen y te moriste. Digo, no me interesa, o sea, que ¿cuánto me va a costar ese agente de aduana? O sea, 2 veces que la caja. Exacto. Y digo, ¿qué va a pasar? No, nada, y lo vamos a fiscalizar. Y al final, por ejemplo, este modelo de cross-border, y no solamente a los asiáticos, hablo de Temu, hablo de Shein, hablo de AliExpress, que es el más relevante en la región. ¿AliExpress sigue siendo? Sigue siendo relevante. Alibaba en un modelo B2B. Todos ellos vinieron a exigir a los players locales, a los que tenían un retail, a evolucionar. O sea, eso llevó a Liverpool a exigirse a habilitar un modelo de marketplace. Eso exigió a Walmart a fortalecer su modelo. Coppel tuvo que fortalecer. Eso nos está llevando a nosotros a fortalecer, ¿no? Poder tener esas capacidades de poder ampliar miles de productos en un día, ¿no? Y a partir de ahí creo que hicieron bien en la región, porque te permiten ofrecer, o empezaron a mejorar los precios hacia el consumidor final, a pensar en experiencias. O sea, ya no se trata de precio, ya no se trata de velocidad. ¿Qué puedo hacer yo, marca, que pueda ser un diferenciador versus un competidor chino que tiene todas de ganar? A nivel precio, ellos fabrican, ellos tienen la cadena de valor desde la fabricación, ellos tienen demasiado poder en las capacidades comerciales, en el cual eso ha ayudado a que mejoraran las condiciones hacia los consumidores en México. Entonces, lo veo bien, y estas regulaciones creo que ayudan a los sellers locales, quien tienen una responsabilidad ante un tema fiscal, a que puedan ser más equitativos, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un tema de capacidad de quien tiene mucho más poder para poder penetrar. Mucha más lana. Mucho más plata, exacto. ¿Tú dónde compras? Si tuvieras que elegir. Farmacias del ahorro. No compro en off the record. Necesitas comprarte. No, sí, siendo honesto, me encanta probar como tú lo haces, en el sentido de lo hago desde un ojo, una óptica de poder encontrar oportunidades.
No me enfoco en una plataforma 24/7. Entonces constantemente pruebo en un momento en Rappi, después voy a Uber Eats, después voy a Didi, Okay. después me muevo a Amazon, después me muevo a Mercado Libre. Y mi daily basis, todo el tiempo trato de empezar a detectar oportunidades. Ya no soy un consumidor, o mi rol no me permite y no me puedo dar el lujo de enfocarme a comprar solamente en un lugar. Entonces trato de experimentar, conocer, incluso en plataformas de nicho, ¿no? Busco en Google qué hay, de repente te encuentras cosas interesantes de ropa, empiezas a encontrar cosas interesantes de... ¿Puedes compartir algo que últimamente has descubierto? ¿En temas de experiencia o...? Algo que tú dijiste, wow, eso está cool. A nivel experiencia, caray. Yo te voy a contar la mía. Recuerdo primera vez cuando me invitaron a Temu. Ajá. Fue locura desde el login, onboarding, fue como una gaming, fue toda una experiencia de gaming, de carrusel, cómo me hicieron comprar, que acá pincha cupón. Ibas a comprar unos shorts para nadar, terminas comprando $50 en pulseritas de botellita, el shaker para proteína, no sé cómo lo hacen. Y terminas, o sea, cada vez dices, no, es que voy a comprar, yo compro calcetines por paques, ¿no? Ajá. O sea, packs. Voy a comprar calcetines. Mínimo te piden compra como $300. Termino en $50, $1,000. Porque es que tan intuitivo. Vivo 24/7 en este tipo de mecanismos de crear cosas nuevas por las plataformas, consumir, analizar, ver. Pero creo que cada vez cómo haces un comercio más tecnológico, pero a su vez más humano, ¿sabes? Último tweet. ¿Camino o el resultado? ¿Qué es lo más importante para camino? El camino. El resultado es un segundo. Camino. ¿Algún último mensaje así a los profesionales del comercio digital? ¿Qué les quieres decir? Es una frase que recientemente la escuché, estuve fuera de la ciudad y creo que puede ayudar a desprendernos, gracias por ahí por la toma, pero como desde una perspectiva empezamos a visualizar los momentos y a las personas en 3 tipos. Y es como también me hace mucho sentido. O sea, existen 3 tipos de personas: las hojas, las ramas y las raíces, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de personas y hablamos de momentos. Entonces, ese mensaje las hojas son estos momentos y estas personas que van y vienen y hay que aceptarlas. Te traen algo bueno, pero son pasajeras. Las ramas son estos momentos que te vienen a enseñar algo un poquito más profundo, pero tienen un tiempo finito y se caen en algún momento. Y nuestra energía en el día a día tiene que estar enfocada en las raíces, ¿no? Estas personas y estos momentos que te traen energía, que te traen satisfacción, que te traen bienestar, etcétera. Cualquiera que sea ese entorno, puede ser el dinero, puede ser la amistad, puede ser cualquier hobby, pero tenemos que empezar a ser más humanos, más conscientes, y por añadiduría creo que eso nos va a permitir hacer mejores cosas, ¿no? Eso es lo único que quisiera compartir. Lo tenía muy adentro en la mente, y quería compartirlo en este momento contigo. Así que, me encantó. Esto ha sido el episodio 52 acá en Monterrey. Si te gustó el episodio, encontraste algo interesante, entretenido, comparte con un colega, amigo, familiar. Es el podcast para inspirar y educar a los profesionales del comercio digital. Y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Bat. Gracias. Nos vemos. Gracias.